¿Qué haces, Claudito? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Bien y vos? Bien. ¿Está bien el sonido, la luz? Está perfecto, sí, está ¿Qué bueno. tal? Bien, 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 todo tranqui, tratando de, bueno, de entender un poco qué pasa con todo, ¿no? Con este momento y tratando de vivirlo también, ¿viste? Con lo nuevo, con lo atípico, con lo malo, comparando el antes con el ahora. Y bueno, hay algo que a mí un poco lo charlamos afuera de aire, digamos, que charlamos como en la mirada me interesaba tu mirada como, como profesional, como psiquiatra. Bueno, no te presenté, Claudio Ragnau es psiquiatra, también es actor. Y bueno, si querés como ampliar un poco de tu impresión en este momento, más allá de que me hables de algún paciente, digo, como no me vas a hablar de un paciente, pero de lo que está sucediendo. Puede ser que te hable de algún paciente, sí, también. Eh, Ricardo, tengo muchas malas noticias para darte. Ah, mira vos. Eh, Mira, yo no sé si las cosas cambiaron muchísimo en mi práctica, particularmente a partir de la cuarentena por la pandemia. Medio que yo hablaba un poco con vos por teléfono. La angustia existe desde que el mundo es mundo desde que Dios echó a Adán y Eva del paraíso. Eh, por ahí lo que yo puedo contarte un poco es mi experiencia, cómo ha cambiado la experiencia laboral para los médicos y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a desilvanar un poco qué está pasando con los pacientes, por qué consultan, pero yo creo que se están portando, espero que no haya ningún colega escuchándome, probablemente sí, se están portando mucho mejor los pacientes que los colegas. Ah, mira Me vos. parece que eh, estamos como más asustados, sí, los médicos, eh, que también somos pacientes, obviamente, no dejamos de ser humanos y las generales de la ley nos corren para nosotros también. Pero bueno, en relación a tu pregunta de cómo está ocurriendo y cómo estamos transitando esto, eh, no, yo no sé si cambiaron mucho los motivos de consulta de los pacientes. Obviamente la gente está más o menos asustada, cada caso es distinto y cada persona reacciona, por suerte, de distinta forma ante esto tan catastrófico y tan global que está pasando, pero te vuelvo a repetir, no quiero tirarte abajo la entrevista, que espero que sea rica, linda y divertida, pero los motivos de consulta no cambiaron mucho. Ajá. ¿Y qué crees con respecto al futuro? Digo, también desde lo mental y desde lo, como podríamos decir, lo que sucede en la cabeza y también lo que sucede en el cuerpo con estas personas y sobre todo con, digo, lo hablo también más desde la soledad, de la gente que quizás vive sola y que ya tiene como algo, como un antecedente, ¿no? Sí, un poco con qué pasa con el encierro. Eh, a ver, cada uno reacciona como puede, pero cada uno reacciona como puede siempre. Los neuróticos nos ponemos más neuróticos, los obsesivos nos ponemos más obsesivos, probablemente los psicóticos se pongan más locos con el encierro, o no. La cabeza es un laberinto grandísimo. Es difícil, es bastante... Bueno, se está sumando gente, bien, Sí, bien. sí, sí. Eh, es bastante inexplicable. Es una pregunta muy frecuente que hace la gente. Che, ¿qué está pasando en el consultorio? ¿Por qué consultan los pacientes?
tenés más pacientes. Yo creo que en una primera instancia lo que me llamó más la atención a mí es que la forma de trabajo cambió muchísimo. Por ejemplo, esto de las videollamadas se está implementando en el trabajo con los pacientes. Sinceramente, yo nunca había atendido a un paciente por videollamada. Es muy raro, pero es mucho más raro para el médico ver a un paciente a través de la pantalla que para el paciente ver al médico. De hecho, todas las entrevistas que yo tengo con los pacientes, lo primero que le digo, hola, buen día, ¿cómo le va? Qué raro todo esto, ¿no? Y el paciente me dice, sí, doctor, la verdad es que sí. Pero en realidad el más sorprendido soy yo. ¿Qué me habías preguntado, Ricardo? No, en eso, en qué estaba algo con el encierro, que me decís como que hay cosas que... Lo que te había preguntado algo con la soledad, digo, el encierro y la soledad. Y después también te quería preguntar si empezaste a tener pacientes nuevos en este momento, como en estos 130 días más o menos. Sí, he empezado a tener pacientes nuevos, por suerte o por desgracia. Creo que todos los profesionales hemos empezado a tener pacientes nuevos. Creo que el encierro, pero no el encierro provocado por la pandemia, creo que el encierro que provoca la forma en la que estamos viviendo, tan acelerados, tan... Paradójicamente, el encierro que provoca el hecho de vivir tanto para afuera hace que en algún momento la cabeza, que es tan fuerte pero tan frágil, en algún momento te pida, quiero parar, quiero un descanso, dame una tregua. Esa tregua, en mi caso, que trabajo con la salud mental, se convierte en síntomas en general, se convierte en depresión, se convierte en angustia, se convierte en problemas físicos, en cefalea, y creo que el encierro ha hecho que nos encontremos un poco con nosotros mismos también, y eso asusta. Tenemos mucho más tiempo para estar con nosotros, tenemos mucho más tiempo para estar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Hace mucho que no estábamos todos tanto tiempo juntos. Creo que el encierro provocado por la cuarentena que provocó la pandemia ha hecho que nos encontremos de nuevo con las mismas personas con las que convivimos, pero de otra forma. Y eso provoca síntomas, me parece. Eso provoca miedo, angustia, eso provoca, uy, Dios, ¿con quién estoy viviendo? No conocía este rasgo de personalidad de mi esposa, de mi pareja o de mi esposo. Mirá, al final ronca, o bueno, infinidad de cosas. Creo que el encierro, eso es lo que una de las cosas que ha provocado, reencontrarnos con nosotros mismos y reencontrarnos con el ser que tenemos al lado, adentro de la casa, o con los vecinos, o con los pacientes, reencontrarnos de otra forma. Y por ejemplo, el encuentro y los síntomas siempre son, digo, del lado de, me sale, no sé, como donde hay que tratarse, o uno puede decir, mire, digo, aparece algo de lo de, me encuentro con algo que no había visto y tiene una connotación, entre comillas, positiva, digamos. Sí, yo apuesto a que sí. Incluso apuesto a que la angustia es positiva. Digo, la angustia que provoca el encierro, que es de lo que estamos hablando un poco, tiene que ser el motor de algo mejor, de algo más piola, de algo más divertido. Creo que si logramos transformar esa angustia y ese dolor que nos provoca el encierro, estoy muy reiterativo, el encierro de la cuarentena, creo que si a ese dolor y a esa angustia la transformamos en algo bueno,
le ganamos a la pandemia. Me parece que de eso se trata. Y obviamente, cada uno tiene distintas posibilidades reales, mentales, de hacer con el dolor algo piola y algo más interesante. Eso depende de cada uno. Y que es De cada uno inevitable. Y que el dolor es... y del médico que te toque. Claro. Sí, que iba que el dolor a veces es inevitable, ¿no? En algún punto, en algún tránsito, en alguna transformación. No quiero decir en la vida, pero... Pero no, sí, en la vida, digo, el dolor es en un punto muy cercano, es sumamente productivo. ¿Cuántos, cuántos escritores, cuántos pintores hicieron sus mejores obras desde el dolor, desde la angustia, incluso desde el encierro? Me parece que los más torturados, los más encerrados, los más, los más locos han hecho las obras de arte más bellas. Claro. Me parece que también, por ahí voy a decir algo que estamos, es tremendo lo que está, primero es tremendo lo que está pasando en el mundo, obviamente reconozco la gravedad de todo esto, pero me parece que estamos como maximizando el encierro, la cuarentena. Obviamente, por supuesto, entiendo que hay muchísima gente que no está trabajando, que cerró el negocio, que quebró, pero lamentablemente, hoy hablaba con unos amigos, muchas veces el discurso económico y el discurso sanitario, en este caso, no van de la mano. Y en este momento te lo tenés que aguantar. Sí, sí, sobre todo hablando de la clase media, ¿no? Como estamos hablando directamente de la clase media. Sí, de la clase media o de los que están peores, incluso los que están mejores. A veces los que están mejores son los que se quejan más. Claro. No quiero meterme en cuestiones ideológicas ni políticas, pero muchísimas veces, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, muchas veces los que están mejores son los que más se quejan, lamentablemente. Sí, como que la insatisfacción viene de otro lado, es como cuando te golpeás el hombro y llorás por 2000 cosas que tenés que llorar. Yo digo que la insatisfacción es previa al 20 de marzo. Claro. A mí, yo que soy un señor mayor, ya tengo 53 años y ya viví varias crisis, creo que peor, bueno, vuelvo al tema político, económico y social. Creo que, hablo desde mi práctica como médico psiquiatra, creo que fue peor la crisis del 2001 en relación a la cantidad de consultas, a la explosión de crisis de angustia, de ansiedad. Me parece que este trance nos lo estamos bancando mucho mejor. Hablo desde adentro de mi consultorio, de médico psiquiatra, que es para lo que me llamaste, para que charlemos un rato. Me parece que llamativamente nos estamos bancando mucho mejor esto, que creo que es mucho más grave, que por ejemplo la crisis del 2001, que yo la viví como médico y, bueno, y como persona, y como sujeto que soy de la calle, creo que aquella crisis fue peor. Sí. Yo creo que en ese momento yo vivía en Bahía Blanca, quizá también, bueno, eran mis primeros pasos como médico psiquiatra. Me parece que fue más, fue como un terremoto mucho más grande, que nos movió mucho más la estructura que lo que está pasando ahora. Claro. Sí, porque también fue como un cimbronazo mucho más fuerte. Fue más corto,
en lo Fue, sucedido, en la calle, digo, en ese punto. y vos fijate que fue económico. Claro. Bueno, vivimos en un mundo capitalista, nos impactó y nos conmovió más la crisis. Me parece a mí, lo digo con todo respeto, probablemente hay un montón de gente del otro lado, o bastante poca gente que piensa todo lo contrario, pero ahora, como pensando en voz alta, creo que nos conmovió más la crisis económica que esta crisis que estamos viviendo sanitaria. Sí, con lo que uno se enfrenta, digo, esto que da vueltas, una frase de Alberto, que es algo que habla de la libertad, no, digo, no se compra porque hay que tener vida, digo, como que el peligro, digamos, el peligro está en la vida en ese punto, y vos podés, digo, no sé, como te la podés arreglar hablando siempre de la clase media, ¿no? Que de última te podés reinventar de alguna manera. Sí, y hablando de reinventarse, me parece que eso es a lo que tenemos que apostar desde la salud mental también. Aprovechar este momento de crisis parece una frase de libro de autoayuda, pero nos tenemos que reinventar. Digo, tenemos que aprovechar este parate obligatorio para reinventarnos, para transformarnos. Otra crisis que vivimos, estoy ahora como rebobinando y pensando para atrás, otra crisis sanitaria que vivimos gravísima en los años 90, vos sos mucho más chico que yo, fue la crisis la epidemia, la pandemia del HIV y del SIDA. Claro. Creo que esta es mucho peor todavía, porque en aquella, que todavía sigue azotándonos y asolándonos, bueno, para contagiarse de esta enfermedad hay que hacer algo mecánico, o tenés que tener sexo sin cuidarte, o tenés que tener una transfusión de sangre, que por ahí, si no tenés sexo o si no tenés la desgracia de necesitar sangre, podés no contagiarte. Creo que esta es más grave, la que estamos transitando ahora, porque en esta lo único que hay que hacer es respirar, y respirar es vital. Digo, coger también es vital, y a veces necesitar una transfusión de sangre también es vital, pero me parece que esta es peor que aquella que también sacudió al mundo muchísimo hasta que aparecieron, bueno, en este caso los antirretrovirales, pero creo que ya la humanidad está más o menos canchera en soportar sacudones y golpes. Totalmente. Sí, en esto que decís como coger es vital, respirar es vital, como hay algo del dinero. Bueno, en realidad todo es valor, todo es dinero, coger, tener plata, pero bueno, pareciera como que hay cosas que se pueden diluir y se pueden, en lugar de coger, bueno, haces una obra de teatro, qué sé yo. Totalmente. Pero de respirar no podés dejar de respirar. No, por supuesto, pero me parece que es donde pone uno el foco, que me parece que es sí. En ese punto donde las preguntas que empiezan a aparecer con cómo está con por qué llegamos hasta acá, ¿no? Con cómo llegamos hasta acá como mundo, ¿no? Y esto que decías, en dónde estamos metidos en la vieja normalidad, digamos, como en este no parar. Ricardo, vos me decías, vos empezaste la charla diciéndome, me vas a contar de pacientes, no me vas a contar, te puedo contar de pacientes. A ver. Ayer me llama una paciente en emergencia llorando que había perdido el DNI, el documento. Bueno, la verdad, no es tan importante perder el documento. Bueno, obviamente había una historia atrás de esa pérdida de la identidad del DNI, pero enseguida me acordé que hace muchos años, trabajando en otra institución, me traen una señora muy joven llorando. ¿Por qué la traen? Porque llora. ¿Por qué llora? Porque se le murió el marido. Uy, es grave.
se te muere tu marido. ¿Y cuándo se murió el marido? Ayer. Ay, ¿entendés? Bueno, es normal que llore porque se le murió el marido. O sea, obviamente es normal también llorar porque perdiste el DNI por todos los trámites que tenés que hacer. Pero digo, consultas subjetivas, graves, tengo